Buenos días, mi nombre es Sheila Cáceres y yo voy a ser la moderadora de esta primera sesión del día de hoy, de nuestro segundo día de la reunión regional del Centro Regional el Pacífico Oeste y Sur. Y nuestra primera presentación es del comandante Gustavo Velandia. Gustavo, yo sé que ya estás ahí, todo bien, todo funciona y puedes empezar. Hola, buenos días, perfecto, muchas gracias, Sheila. Bueno, nuevamente, comenzando de cero, mi nombre es Capitán de Fragata Gustavo Adolfo Velandia Camacho. Yo soy el director de gestión tecnológica de la Armada de Colombia y el día de hoy la intención es mostrar cómo esta nueva tendencia de transformación digital, bien llevada a cabo, o sea, llevada a cabo de la manera correcta, puede impulsar el proyecto CIBET 2030 de una manera pues mucho más eficiente. Entonces la presentación tiene nombre Transformación Digital impulsando la exploración del fondo marino. Siguiente, por favor. Empiezo yo con esta frase de Sun Tzu que dice: un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero y luego intenta obtener la victoria. Digamos que a primera vista no tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy, pero al final de la presentación se darán cuenta que la transformación digital crea una diferencia importante entre aquellas empresas que llegan a ser líderes y sobreviven a este cambio tan amplio de tecnologías y aquellas que fácilmente pueden fracasar e inclusive desaparecer debido a que no hicieron una preparación adecuada. Siguiente. Entonces vamos a empezar primero desentrañando lo que es la transformación digital. Siguiente. Y en esta nueva era de tecnología vemos cómo nos están todos los días bombardeando con tecnologías. Todos queremos utilizar las últimas tecnologías, Internet de las cosas, cloud computing, impresión 3D, los ERP, CRM, Big Data, blockchain, robótica colaborativa, realidad virtual, realidad aumentada. Todas las tecnologías como en este momento se están llevando a cabo de tal manera, de un ritmo tan acelerado, que todas las compañías, organizaciones, todas las personas finalmente quieren llevar a cabo, utilizarlas para todo. Eh, mi recomendación es hacer una pausa. Hagamos una pausa para tratar de hacer un buen uso y extraer el valor correspondiente a estas tecnologías. Y adelante vamos a ver, siguiente por favor, el por qué les estoy pidiendo que hagamos una pausa. Y el principal motivo es porque el 70% de todas las iniciativas de transformación digital a nivel mundial fracasan. Este es un estudio que hizo el Boston Consulting Group y determinó que de 100 empresas, 26 ni siquiera adquieren una parte del valor que ellos quisieran obtener y sus cambios ni siquiera son sostenibles. El 44% están en un área que le llaman el área de preocupación, en donde ganan cierto valor, pero realmente el beneficio es muy limitado en el tiempo. Y únicamente 30 de esas 100 empresas realmente obtienen el valor. Y eso se debe a que se hace una aproximación inadecuada a lo que es transformación digital, principalmente en esa carrera hacia utilizar las tecnologías nuevas sin hacer un análisis detallado. Siguiente. Pero entonces, ¿qué es la transformación digital? Siguiente. La transformación digital es un lienzo en blanco. Y eso puede ser una ventaja o puede ser una desventaja. Primero, ¿por qué? Porque yo puedo moldearlo como yo quiera para mi organización. Pero también es una desventaja porque eso me puede llevar a cometer errores grandes que pueden prácticamente llevar a una organización a la quiebra. Siguiente. Y uno de los motivos más grandes por los cuales también la transformación digital falla, siguiente, es porque normalmente establecen que la transformación digital es un proyecto de tecnologías de la información y resulta que no es un proyecto de tecnologías de la información. No puede estar en cabeza del Departamento de Tecnologías de Información de cualquier organización. Esto es un rango mucho más amplio y vamos a verlo a continuación. Siguiente. Entonces es importante para entender lo que es transformación digital diferenciarlo de tres términos. El primero, un término que no existe en el español, que es digitización, pero en inglés es digitization. Y básicamente es volverlo análogo digital. Cuando yo cojo una fotografía y la digitalizo, o un documento y lo digitalizo, realmente lo que estoy haciendo no es digitalizar, sino es digitizar. Normalmente dijimos digitalizar, pero estoy digitizando. Lo que es digitalización es mucho más profundo, ya es cuando yo de un proceso de mi organización obtengo valor gracias a las herramientas de digitización. Cuando yo pues pongo una página web para facilitarle el acceso a mis clientes o a la organización, cuando subo datos para que otras personas puedan tener acceso, eso ya es digitalización porque estoy obteniendo un valor. Pero transformación digital va mucho más allá.
La transformación digital se vale de la digitalización y obviamente se vale de la digitización, pero la transformación digital es simplemente una forma de cómo la organización hace las cosas, cómo piensa, cómo se comunica en digital. De tal manera que absolutamente lo que respire una organización es digital. Va mucho más allá de simplemente obtener valor a un proceso o de digitizar como en algunos casos hacemos. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el significado de transformación digital? El significado que considero mucho más eficiente o más efectivo es este, que es del MIT, de la doctora Jean Ross en su libro Design for Digital, que dice es la configuración organizacional holística de personas, procesos y tecnología para definir propuestas de valor y entregar ofertas posibles gracias a las capacidades de las tecnologías digitales. Esa es la definición, digamos, más adecuada que consideramos aquí desde la Armada con el tema transformación digital. Y si ustedes ven abajo, todo está encerrado dentro de la propuesta de valor, que es el primer análisis que hay que hacer de cada herramienta tecnológica, qué valor voy a observar. Entonces, si ustedes miran, hay 3 factores que dice la definición, habla de personas, procesos y tecnología. El error más grande que viene en las empresas es que se centran principalmente en tecnología y no tanto en los otros 2 procesos, y resulta que es un error garrafal. Y por eso también hay unas herramientas que nos ayudan a gestionar cada uno de estos factores. En las personas, la gestión del cambio organizacional o OCM; en procesos, la reingeniería de procesos organizacionales; y en la tecnología, las apps organizacionales. Todo esto siempre enmarcado dentro del valor que voy a obtener a esas tecnologías que son los habilitadores de la transformación digital. Siguiente. Entonces vamos a revisar rápidamente los fracasos más grandes en transformación digital. Siguiente. Y le voy a pedir a la persona que hace la presentación hacer clic varias veces hasta que salga el cuadrito completo, por favor. Hasta que lleguemos al arriba, hasta que dice US Air Force, que es el primero. Ahí. El siguiente. Uno más. Ese. Entonces, estos son los 10 fracasos más caros y grandes de transformación digital a nivel mundial. Y los 2 de arriba son de las fuerzas militares más poderosas del mundo. La US Air Force invirtió $5.000 millones en la transformación digital que fracasó, y la US Navy 1.870. Si vemos, hay otras empresas también, por ejemplo Hewlett Packard, que es una empresa digital supuestamente, también tuvo un fracaso en transformación digital, y otras empresas. Pero hay un factor común en todas estas compañías que intentaron hacer transformación digital. Si lo miramos en el cuadro, la gran mayoría tenía una estrategia clara para aplicar tecnologías, es decir, querían aplicar la tecnología, pero no generaron una estrategia, no hicieron una inversión adecuada para hacer una reingeniería de los procesos o para tratar de hacer una gestión del cambio en las personas y en la cultura. Entonces, eso es uno de los principales fracasos, pensar que transformación digital es tecnología. La tecnología es el habilitador, pero la transformación digital no es tecnología, es un todo. Continuemos, siguiente. Lo más importante antes de tomar la decisión de entrar a hacer una transformación digital es pensar en, primero, una estrategia digital. Debe haber una estrategia para yo poderlo hacer. No simplemente traiga un ERP, tráigame un CMMS o traiga inteligencia artificial, machine learning, lo que sea, y aplicarlo. No. Primero tenemos que tener claro cuál es la visión de alto nivel de la organización, cuál es el modelo de operación futuro y cuál es la estrategia organizacional. Cuando eso vaya alineado con que la empresa quiere ser digital, con que los altos mandos, altos directivos están totalmente convencidos de que hay que hacer transformación digital, ahí ya podemos realmente empezar a hacer la transformación digital, para lo que necesitaremos una hoja de ruta, una estrategia tecnológica y un marco de trabajo. Tener claro el estado futuro de la organización es fundamental para guiar la transformación digital hacia el mismo objetivo que espera alcanzar la compañía u organización. Siguiente. Vamos a hablar entonces del primer factor, personas y cultura, rápidamente. Siguiente. Y encontramos que Gartner en 2019 hizo una encuesta a grandes directivos de muchas empresas, preguntándoles cuál era la mayor barrera para lograr transformación digital, y el 64% dijo que era el factor cultural. 36% otros factores, 64% el factor cultural. Por ende, pues la importancia que tiene este factor es muy grande. Siguiente. Siguiente, exactamente, ya, gracias.
Bueno, entonces, para poder hacer esa gestión del cambio organizacional, que es la herramienta, yo tengo que hacer una evaluación organizacional, que es el primer paso para poder gestionar este cambio organizacional de manera adecuada, evaluando dónde se encuentra la organización actualmente en cuanto a lo que tiene que ver con lo digital, con el objetivo de entender la cultura organizacional, así como los problemas culturales que puedan afectar el desempeño del proceso de transformación, cuáles son sus causas y por qué existen esas causas. También permite vislumbrar los potenciales focos de resistencia, pues por experiencia sabemos que mientras más tiempo lleve la organización en funcionamiento, pues más difícil y más enquistados se encuentran esos paradigmas para cambiar, lo cual es mucho más complejo. En cuanto a analizar el impacto organizacional, el objetivo final de todo cambio o transformación que se ejecute a nivel de cualquier organización es generar un impacto positivo. Si no, entonces, ¿para qué nos estamos transformando? Pero ello también genera unos impactos negativos que tienen que ser vistos antes de tiempo durante la implementación. Entonces, eso exigirá unos cambios en la organización. Y por último, el plan del cambio organizacional son las aproximaciones para el cambio, y estas deben llevarse a cabo por parte del equipo de trabajo del proyecto de implementación y analiza cuál de todos los modelos existentes para el plan del cambio es el más adecuado. Siguiente. Esta es la teoría de la difusión de la innovación. Es una herramienta útil para entender cómo se propagan y se adoptan nuevas ideas, productos o tecnologías en una organización o en una sociedad. Finalmente, cuando hablamos de transformación digital estamos hablando de innovar, hacer algo diferente en la compañía, entonces, o en la organización en general. Entonces esta teoría fue descrita por Everett M. Rogers en su libro publicado en 1962 llamado Diffusion of Innovations, y lo que en resumen dice es que existen muchos tipos de personas en la organización, unos que apenas hay una innovación inmediatamente arrancan con ella, la aceptan, la prueban y trabajan todo el camino, y hay otros que simplemente no quieren cambiar su status quo. Lo que finalmente dice la teoría es que cuando nosotros lleguemos a impactar y a cambiar la mentalidad de lo que hay en la diapositiva dice la mayoría, en ese momento podemos garantizar que la transformación digital va a ser imparable. Entonces tenemos que buscar, hay unos mecanismos que establece para llegar a esas mayorías. Siguiente. Siguiente. Ok. Anterior versión. Entonces, ¿qué es lo que queremos con la gestión del cambio? Primero, cambiar la mentalidad y que la gente haga un aprendizaje continuo. Queremos que la organización tenga agilidad y adaptabilidad, una colaboración y comunicación entre todos los interesados, que la toma de decisiones sea basada en datos, un enfoque en el cliente o el usuario, una adaptación al riesgo y tolerancia al fracaso. Esto es importante porque la gran mayoría de organizaciones no tolera el fracaso. En las organizaciones ágiles, donde la transformación digital es una realidad, hay una cierta tolerancia al fracaso, ya que al innovar existe el riesgo de fracasar. También el liderazgo digital y muy importante la ética y la seguridad digital. Siguiente. Cuando hablamos de los procesos, siguiente, debemos primero definir el estado futuro de los procesos, cómo van a funcionar los procesos en el futuro y hacer un análisis de los procesos actuales. De abajo hacia arriba, importante, porque a veces cuando estamos en los niveles directivos, damos instrucciones desde arriba, pensamos que todo el mundo simplemente lo va a hacer, va a cumplir las instrucciones, va a cumplir el procedimiento, y resulta, cuando uno se da cuenta, es que la persona que realmente es encargada de ejecutar el proceso, el procedimiento, no lo hace. Entonces hay que encontrar estos procesos débiles para modificarlos y que se puedan amoldar a nuestra tecnología. Y aquellos procesos que son fuertes, pues mirar de qué manera los podemos potenciar con las nuevas tecnologías que queremos adquirir. Siguiente. Entonces, ya teniendo eso claro, pues entonces nos toca empezar a trabajar en cómo organizar nuestros procesos. Hay que definir unas métricas para medir el desempeño, hay que priorizar las mejoras teniendo en cuenta pues la que genere más valor y las que tenga victorias tempranas, que es importante. Después hacer un plan de mejoras para alinear a las personas de la tecnología con los procesos, y por último pues la ejecución correspondiente del plan. Siguiente. En cuanto a la tecnología, siguiente, ahora sí podemos estar hablando de todas estas herramientas, porque ya tenemos claro que la transformación digital no es las herramientas, sino que tiene una serie de pasos detrás para poder llevarla a cabo de manera adecuada. Siguiente. Una de las más importantes y que creo que tiene mayor impacto en este momento es la inteligencia artificial. Entonces ya digamos que seguramente conocemos cómo se subdivide la inteligencia artificial. Siguiente. Y aquí es donde yo quiero entrar a unos estudios que han venido haciendo de manera interesante y que seguramente algunos de estos estudios van a poder ser de impacto para el CIBET 2030. Aquí tienen un código QR el cual pueden escanear en cada uno de los trabajos que voy a mostrar, en donde los manda directamente al paper para mirar cada uno de sus estudios en qué se basa. El primero, pues,
un grupo de personas logró hacer un mapeo de cualquier superficie 3D a bajo costo, en vez de los costosos sistemas LiDAR, simplemente utilizando cámaras RGBD como las de los Xbox Kinect, los Kinect versión 2, con los controladores Open Kinect. Atrás, por favor. Este es un arreglo de 3 cámaras que mezclan la captura de color infrarroja para lograr determinar una nube de puntos y así modelar cualquier superficie. Es muy útil si se quiere realizar levantamiento y modelamiento de espacios cerrados. Siguiente. El siguiente proyecto que tengo es el renderizado eficiente de los datos, una metodología que mejora la eficiencia del modelado y renderizado de cualquier superficie mediante la combinación de técnicas como el uso de la teselación para división de terreno, quad trees para delimitar las áreas de interés, el frustum cooling para renderizar solamente el campo de vista como en los videojuegos y occlusion cooling para no renderizar superficies que están detrás de un objeto más cercano que realmente no se necesita renderizar. Esta técnica es muy interesante si se desea en algún momento modelar y renderizar en menor tiempo posible y con menor capacidad de cómputo del perfil del fondo marino posterior a la adquisición de los datos de levantamiento. Siguiente. Aquí te voy a pedir por favor, haz clic en el cuadro izquierdo para que empiece a correr el video. Hay un videito que empieza a correr cuando le haces clic ahí. Entonces, este modelado de terreno con Machine Learning utiliza redes generativas adversarias para modelar y renderizar cualquier terreno de manera muy sencilla, basado en los datos de entrenamiento previos. Este modelo podría ser entrenado con los datos de los levantamientos ya existentes del fondo marino y compararse con la configuración real del fondo para ir ajustando el entrenamiento, y así de esa manera la inteligencia artificial es la que hace el trabajo duro de modelamiento de los nuevos datos que se vayan obteniendo. Siguiente. La clasificación de sedimentos del fondo con redes neuronales profundas. Eso ayer vi que hubo una presentación muy buena que tiene que ver con esto. Entonces en esto no me voy a detener porque ya ayer se presentó prácticamente, pero este es un estudio muy interesante de cómo se puede clasificar el fondo marino utilizando redes neuronales. Siguiente. Y este es muy interesante y creo que tiene mucho que ver con CIBET 2030, que es uso de vehículos no tripulados de superficie para mapeo de alta definición. Este estudio promete solucionar esos problemas importantes que en la actualidad se presentan para hacer levantamiento del fondo marino, como lo son la complejidad de lanzar y mantener vehículos submarinos a grandes profundidades para lograr el mapeo de alta resolución, la baja velocidad de cobertura que estos submarinos tienen y adicionalmente la baja resolución que se obtiene del mapeo a través de sonares ubicados en el casco de las embarcaciones sobre la superficie para aquellas profundidades que son mayores a 2000 metros. Aquí, mediante un arreglo de vehículos autónomos de superficie separados por unas decenas de metros, cada uno equipado con un sonar de alta definición y potenciados con herramientas de inteligencia artificial y machine learning para el análisis en tiempo real de filtrado de ruido y amplificación de la señal versus ruido, promete aumentar en 100 veces la resolución obtenida por el mapeo convencional desde la superficie, así como aumentar en 50 veces la velocidad y cobertura obtenida por el mapeo desde vehículos submarinos, manteniendo resoluciones de 1 metro para profundidades mayores a 1 kilómetro. Eso es muy interesante. Siguiente. Entonces, con respecto a los datos, que sabemos que todos son datos, siguiente, y que la parte más importante es tener no solamente datos, sino tener buenos datos. Entonces es importante para poder lograr todo esto, tener unos datos adecuados. Hay unos requisitos de los datos para poder generar el valor, que es los datos que tengan muy buena calidad, que haya una accesibilidad por todos los interesados a los datos, la seguridad de los datos es vital para que solamente las personas autorizadas puedan acceder, y la interoperabilidad de los datos es importante porque no todos los países, no todas las organizaciones utilizan las mismas plataformas, las mismas tecnologías, entonces se requiere que esos datos sean interoperables entre diferentes tecnologías. ¿Cuáles beneficios obtenemos si nosotros mantenemos los requisitos de los datos? Primero, el mejoramiento de la precisión del mapeo del fondo marino. Podemos compartir conocimiento y colaboración entre todas las organizaciones que hacen parte de CIBET 2030, aprovechar los avances tecnológicos, así como fomentar la transparencia y la confianza entre las organizaciones. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la transformación digital finalmente para CIBET 2030? Siguiente. La eficiencia operativa, es mucho más eficiente hacer el levantamiento, una gestión adecuada de los datos, vamos a tener colaboración entre todas las organizaciones, vamos a innovar
una transparencia y seguimiento a los datos y a lo que hace cada una de las organizaciones, una adecuada comunicación y un análisis avanzado y modelación de cada uno de cada dato que se saque de este levantamiento. Siguiente. Entonces, como conclusiones, primero, la transformación digital va a ayudar así a prepararse para el futuro, permitiendo adaptarse a los cambios y aprovechar nuevas oportunidades. A medida que la tecnología continúa avanzando, una organización que ya ha adoptado una mentalidad y una cultura digital estará en una posición fuerte para aprovechar estas nuevas herramientas. Además, podemos aprovechar los estudios ya avanzados, se pueden beneficiar del aprovechamiento de estas investigaciones que ya, estas y muchas otras que ya se han hecho, y creo que es muy interesante para ganar tiempo. La utilización de la inteligencia artificial es importante, tiene un proceso, un carácter crucial en este aspecto, como lo vimos anteriormente. El uso efectivo de los datos es fundamental. La recopilación y gestión y análisis adecuado de los datos son esenciales para el éxito del ambicioso proyecto. Siguiente. Básicamente aquí están mis datos. Estoy totalmente abierto a colaborar en lo que necesiten. Ahí está mi perfil de LinkedIn. Con mucho gusto me pueden seguir, pueden escribirme. Y espero pues poder colaborar en este proyecto en lo más que pueda. Agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy buena presentación, muy interesante y has hecho unos puntos bien importantes, ya que a medida que avanza no solamente la tecnología, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que podemos hacer mejor en el término de la organización y es bueno estar al tanto de todo eso y cómo avanzan las cosas. Gracias. Y a continuación, estamos, bueno, de tiempo. Tenemos la siguiente presentación en persona de Christy Reiser de la IHO DCDP.